Muy buenos días y muchas gracias al comité organizador por darnos la oportunidad de participar en este evento. Vamos a tratar de abordar un tema que está muy en boga en la actualidad. El título de nuestra conferencia es Ablación y modificación de sustratos de disparadores y de otras estructuras recidivas, varios circuitos, taquicardia por entrada intranasal, vía accesoria y taquicardia ventricular. En sí vamos a hacer un enfoque, o vamos a tratar de hacer un enfoque generalizador sobre el papel de sustrato en todas estas arritmias, en la identificación de disparadores también, en las recidivas y en las técnicas aplicadas. Para comenzar vamos a definir el concepto de ablación, que es algo muy importante en lo que vamos a expresar. Se define como un procedimiento percutáneo con el objetivo de eliminar sustratos anatómicos y o funcionales causantes de arritmia mediante aplicación de radiofrecuencia y otras técnicas como por ejemplo crioablación. Es importante señalar que la primera ablación a nivel mundial se hizo en 1987 y en nuestro país en 1996. Si se fijan, hacemos hincapié en el concepto de ablación, o sea, el objetivo de la ablación, que es una técnica percutánea para dar cura o menos mejoría a una arritmia, como señala como importante el sustrato, o sea, es la esencia de lo que puede ser causante de un trastorno eléctrico del paciente, y que este puede ser anatómico y o funcional. Más adelante vamos a abordar más. Como ya le decía, y vimos el concepto anterior, desde que se define la ablación, se define como algo para tratar un sustrato. Ya, entonces podemos ver que este sustrato es anatómico funcional, o más bien en estos tiempos se diría anatomofuncional, basado en que puede existir una determinación genética que te puede predisponer a determinada patología, pero siempre va a haber algo anatómico, algo estructural, sea demostrable fácilmente o no sea demostrable fácilmente, que va a tener una expresión fenotípica con una alteración que va a dar traste con el electro o quizás con una arritmia. Por tanto, en mi modesta opinión, preferiría referirme a sustrato cuando se habla de algo anatómico, ya sea demostrable la alteración o no, por las técnicas actuales, que va a tener una alteración funcional que se va a expresar ya sea en un electro o ya sea en una arritmia. Estos sustratos tenemos en la actualidad diversidad de elementos para identificarlos. Lo primero son las determinaciones genéticas. Se sabe que hay determinados genes que determinan que el paciente padezca de alguna arritmia, sobre todo las canalopatías. También es importante la historia eléctrica. En mi opinión, por ejemplo, cuando vemos una vía accesoria, digamos una vía accesoria lateral derecha, es la expresión eléctrica de un sustrato. O sea, por el mero hecho de ver el electro, algo tan antiguo te está diciendo de que en el anillo derecho, en la parte lateral, tienes una conexión aurículo-ventricular, que no es normal. O sea, que un electro ya te está dando la expresión de una alteración estructural en el sustrato, o sea, algo funcional te está dando la expresión de una alteración estructural. Otro de los elementos que tenemos para la determinación de sustrato es el estudio electrofisiológico, como por ejemplo en el mapeo de las taquicardias ventriculares, cuando se ven potenciales fraccionados, potenciales diastólicos, de poca amplitud, de larga duración. O sea, una señal eléctrica te está determinando de que hay un sustrato, algo anatómico que funcionalmente no está bien y que puede que estructuralmente tampoco esté bien, que eso podría ser demostrado por otras técnicas que tenemos en la actualidad, como las técnicas de imagen, que han venido a apoyar mucho las determinaciones del sustrato y la solución de arritmia. Importante decir, como hemos tratado de expresar en nuestra primera diapositiva, cómo a pesar del desarrollo de toda la tecnología, sigue siendo el electro, la historia clínica, el estudio electrofisiológico, conocimientos de hace mucho tiempo, quienes nos pueden dar muchos indicios de un sustrato. Cuando con la aparición de las nuevas técnicas de mapeo nocturoscópico se comenzó a hablar, sí, propiamente dicho, de sustratos,
en base a los mapas de voltajes de mapeo no fluoroscópico. Es importante el aporte que hizo a estos conceptos el doctor Marchinsky y algunos otros autores como Arenal y colaboradores que definieron según la tecnología del mapeo no fluoroscópico las determinaciones de voltaje que podían definir zonas con escaras, zonas transicionales que podían tener tejidos vivos y zonas con tejidos vivos. O sea que estas definiciones propiamente dichas nos permiten enmarcar estructuralmente con las nuevas técnicas de imagen un sustrato anatómico, o sea, la anatomía propiamente dicha. En esta diapositiva tratamos de enmarcar cómo, como ya les decía, desde los primeros inicios de la electrofisiología vamos teniendo elementos para darnos cuenta de ese sustrato, esa cualidad anatómica que puede o no expresarse, visualizarse, pero que sí siempre va a tener una expresión eléctrica y expresión eléctrica que se puede ver también en electrofisiología. En esta imagen podemos ver lo que se vería anatomopatológicamente en una zona de escara que no es más que tejido muerto rodeado por tejido vivo. Esta es por ejemplo, una de las formas de reentrada en TV, la reentrada en 8. Si vamos a utilizar las nuevas técnicas de imagen con mapeo no fluoroscópico, sistema InSight, por ejemplo, o sistema CARTO, con un mapa de activación, por ejemplo, en la taquicardia, podemos ver el circuito de la taquicardia. Si lo vamos a hacer con un mapa de voltaje, pudiera ver la zona de escara. Pero si miramos la figura a la derecha, nos damos cuenta que con un catete de ablación en paciente en taquicardia, en el estudio electrofisiológico, te das cuenta cómo el potencial ventricular en el catete de ablación es un potencial fraccionado con un potencial tardío posterior a la despolarización ventricular eléctrica. O sea, esta diapositiva es una muestra de cómo podemos imbricar todos los conocimientos que tenemos desde la electrofisiología, desde la anatomía, para llegar a un análisis un poco más integrado de lo que es ese sustrato, de lo que es el verdadero sustrato, siempre por supuesto con la ayuda de las nuevas técnicas de imagen. Esta diapositiva y la siguiente van a mostrar cómo, apoyado en una técnica de imagen muy poderosa como es el mapeo no fluoroscópico, sistema InSight, un mapa de voltaje hecho en nuestro servicio con nuestros compañeros, tenemos el mapa de voltaje a la izquierda donde nos señala una amplia zona de escara que tratamos de aislar con el catete de ablación para el paciente durante el procedimiento cae en taquicardia ventricular. Y podemos ver cómo la electrofisiología, la basal de conocimiento de siempre nos apoya ese sistema tan sofisticado como es el mapeo no fluoroscópico. En la figura derecha podemos ver cómo el ventriculograma del catete de ablación se adelanta a la taquicardia ventricular y comienza con activación un poco fraccionada, pequeña, hasta que hace una activación ventricular. O sea que estamos en un sitio idóneo de ablación de la taquicardia, lo cual lo muestra también el mapa de voltaje a la izquierda. Siguiente. Este es el mismo caso de nuestro servicio, donde vemos el mismo mapa de voltaje a la izquierda y vemos otra herramienta electrofisiológica que nos apoya, que estamos en un sitio idóneo de la taquicardia. Si vemos el electrodo unipolar del catete de ablación, vemos que la deflexión es negativa y rápida. Y si vemos el electrodo bipolar, vemos que hay una deflexión que hay voltajes de pequeña amplitud y larga duración. O sea, estamos en un sitio también idóneo para la evaluación de la taquicardia. Volvemos a lo mismo. Volvemos como en un sustrato anatómico estructural identificado por un mapa de voltaje, una tecnología muy novedosa. Existen diferentes herramientas electrofisiológicas que te pueden apoyar el circuito y el tratamiento del paciente. Aquí les muestro otro caso de nuestro departamento donde en este caso no se utilizó mapeo no fluoroscópico, pero bueno, existe una imagen de fluoroscopía aquí. Es una taquicardia fascicular, una taquicardia fascicular anterior. En este caso se produjo la taquicardia
pero el paciente tenía extrasístoles del fascículo anterior. Se ablacionaron los extrasístoles del fascículo anterior y el paciente sale sin taquicardia. Es un elemento más de cómo se imbrica todo sobre la base electrofisiológica en la actualidad. Tenemos los extrasístoles y tenemos la taquicardia. Eso va a indicar un lugar que es el que está produciendo el circuito de reentrada para la taquicardia fascicular. O sea, con el mero hecho de tener el extrasístole, que es una actividad ectópica, tener el lugar, que significa, aunque no lo hagamos hecho con mapeo no fluoroscópico, un sustrato, un tejido que está produciendo eso, ablacionando ese disparador, puede llegar a curar al paciente. Y ahí vemos la imagen de cómo se ablaciona este caso sin mapeo no fluoroscópico. Este es otro caso de nuestro servicio, un paciente que venía con una taquicardia ventricular idiopática, salida del ventrículo derecho. En el momento en que entra el salón de electrofisiología, el paciente lo que tiene son extrasístoles, idénticos a la taquicardia. Extrasístoles que identificamos como disparadores, con un catéter en el ventrículo derecho y con un catéter de ablación, se produjo la ablación de estos extrasístoles. Extrasístoles que no son más que la identificación electrofisiológica de un sustrato que al haber interferido en él no tiene más taquicardia. O sea, el mero hecho de existir este disparador te indica una zona, un sustrato, un área que después de ser tratada puede curar al paciente sin necesidad de ver la taquicardia. Haciendo énfasis en lo mismo, estas dos diapositivas nos demuestran lo rica que es la electrofisiología si hacemos usos de todas las herramientas en conjunto, si la vemos de forma generalizada y si hacemos un enfoque sobre la base que comentábamos al principio, que con diversas técnicas, incluidas las técnicas más novedosas, las de mapeo no fluoroscópico, lo que estamos es identificando con la ayuda de conocimientos básicos que tenemos el electrofisiológico, áreas, zonas, sustratos capaces de tratar, eliminar y en la mayoría de los casos de modificar. Que incluso identificando esas áreas no tenemos que tener la máxima expresión clínica del paciente, como es la taquicardia. Teniendo los disparadores podemos dar un tratamiento curativo al paciente. Aquí les muestro otro caso de nuestro servicio, cómo con conocimientos de electrofisiología básica puedes llegar a analizar una estrategia y a llevar a cabo una estrategia con el equipo de mapeo no fluoroscópico. Si nos fijamos bien, este paciente tiene un caso único en nuestro servicio, un caso que no tenía cardiopatía estructural, una señora hipertensa. Se presenta eléctricamente con un electro que pudiera sugerirme un flúter auricular. Cuando la paciente entra al salón, nos fijamos en estas diapositivas de la izquierda que la diapositiva de arriba, el seno coronario, el registro proximal es el último en inscribirse y el registro distal es el primero. O sea, estamos hablando de un flúter izquierdo. Sin embargo, la diapositiva de abajo es al revés. El seno coronario proximal es el primero en inscribirse y el distal es el último. O sea, el de arriba significa un flúter izquierdo y el de abajo un flúter derecho. Eso nos hizo llevar un mapa anatómico de lo que era el istmo cabo-tricuspidio y de lo que era la aurícula izquierda para darle ablación a ambas arritmias. Aquí en la imagen de la derecha vemos con el sistema Insight, hicimos el mapa derecho e izquierdo, se hizo función transcendental y se hizo la ablación del flúter izquierdo al paciente y el flúter derecho. Pero el simple hecho de un análisis en cómo iba el circuito en el seno coronario nos permitió trazarnos la estrategia de dónde estaba el problema en el paciente, o sea, de localizar el sustrato en el paciente. Como ya les decía en la primera diapositiva, la activación
proximal del seno es la última, la distal es la primera, y en la diapositiva de abajo, o sea que corresponde al flúter izquierdo, la diapositiva de abajo, la proximal es la primera y la distal es la última, que corresponde al flúter derecho. O sea, el análisis electrofisiológico fue el que trazó la estrategia para el uso de las nuevas técnicas y la ablación del sustrato del paciente. Estos son otros ejemplos de otros casos de servicio que se han hecho con mapeo no fluoroscópico. Aquí una taquicardia auricular, de aurícula derecha, muy cercana a la vena cava superior, y en la imagen más a la derecha, la ablación de un paciente con fibrilación auricular que se hizo aislamiento de venas pulmonares y se le hizo aislamiento de vena cava superior. Refiriéndonos a otros aspectos en cuanto a la ablación de sustrato, como ya les decía, es algo anatómico que podemos identificar desde cosas tan profundas como elementos genéticos, cosas como la historia eléctrica, cosas como las imágenes, con estas modalidades de imágenes, resonancia magnética, mapeo no fluoroscópico, pero que también con el estudio electrofisiológico. Como se trata de un sustrato algo orgánico, sobre lo cual ablacionamos, muchas veces curamos, pero muchas veces modificamos. O sea, es algo anatómico que en nuestro laboratorio ablacionamos con radiofrecuencia, que cuando le producimos calor, lo que hacemos es modificarlo. Esa modificación puede curar determinada taquicardia, pero puede provocar determinada taquicardia, porque estás modificando una estructura. Es lo que hemos observado y lo que se lee en la literatura, por ejemplo, en los pacientes que se le ablaciona fibrilación auricular. Muchos pacientes posterior a la ablación de fibrilación auricular presentan disímiles tipos de taquicardias auriculares izquierdas, incluso el flúter izquierdo. Eso no es más que la expresión clínica de que en la realidad estamos modificando algo anatómico, estamos variando una anatomía que puede curar una enfermedad, pero que puede aparecer otro tipo de taquicardia con la nueva anatomía creada por la propia ablación. En el caso de la imagen del centro, vemos vemos un caso de una vía accesoria lateral derecha realizada en nuestro servicio, que fue necesario usar el sistema de mapeo no fluoroscópico, pero como fue el estudio electrofisiológico, o sea, el mapeo, el que nos llevó a identificar ese sitio, la electrofisiología básica, la que nos llevó a identificar ese sitio. Ahí podemos ver cómo en un latido, ahí en la diapositiva de medio, vemos cómo se desaparece la pre y el paciente queda con ritmo sin preexcitación. Esta diapositiva nos habla de elementos que nos apunta incluso a que taquicardias muy malignas como la fibrilación ventricular pueden ser tratadas si nos enfocamos en estos conceptos de sustratos. Los sustratos no solo dan taquicardia, también dan disparadores. Si nos enfocamos en estos disparadores, como vimos en algunas diapositivas, podemos de manera preventiva tratar a los pacientes sin que lleguen a la taquicardia, porque se conoce que determinados disparadores son los causantes de determinados tipos de taquicardia. O sea, con un electro, con estos conocimientos de los disparadores, podemos inclusive incidir preventivamente sobre un sustrato para que el paciente no desarrolle la arritmia. Esta diapositiva es como una continuación de la anterior. Si se fijan, les hablo aquí en esta diapositiva de la localización de los disparadores. Localización que identifica un área miocárdica o un área cardíaca, o sea, un sustrato. ¿Cómo podemos incidir sobre ese sustrato aún sin existir la taquicardia? ¿Cómo ese sustrato puede ser identificado por un electro o por los conocimientos que ya tenemos de determinadas enfermedades donde se localizan las alteraciones? Pero ¿cómo con la electrofisiología, con el electro, con los conocimientos, podemos hacer incluso antes de que el paciente padezca la taquicardia? Si vemos en esta
en esta diapositiva la mayoría de los extrasístoles, disparadores de taquicardias e incluso malignas, se encuentran en los tractos de salida y el sistema de Purkinje. Con estos elementos, y quizás con ayuda del sistema de mapeo no fluoroscópico, se pueden hacer muchas cosas con pacientes antes de que se presenten las arritmias ventriculares malignas. Este es el ejemplo más florido en la actualidad de cómo, teniendo los conocimientos, gracias a profesores como Carlos Capone, profesor Brugada, que nos han brindado de disímiles enfermedades, de cómo evolucionan, de cómo se manifiestan eléctricamente, se puede incidir sobre un sustrato identificado o sospechado primeramente por una alteración eléctrica, el signo de Brugada. Alteración eléctrica que al principio se decía que, bueno, corazón estructuralmente sano, y esto demuestra algo que está muy en boga en la actualidad, que siempre, aunque tarde, aunque cueste trabajo, es muy probable que haya alguna alteración estructural. Si esa alteración estructural no es visible por técnicas de imagen, sí pueden ser visibles por otras técnicas. Por ejemplo, en los casos de Brugada vemos que tiene esa característica repolarización del ST en V1 y V2, pero también vemos que fue en lo que se basaron estos compañeros, que cuando se mapea el tracto de salida y la pared anterior epicárdicamente del ventrículo derecho, existen despolarizaciones de pequeña amplitud y larga duración que te indican que la actividad eléctrica en esa zona no es una actividad normal. Y estos compañeros han hecho un trabajo de manera tal que han ido a tratar esa alteración estructural, muchas veces no demostrable por resonancia magnética, gracias al mapeo microscópico, con unos resultados prometedores. Aquí les muestro un ejemplo. Vean un paciente, esto es gracias al profesor Capone y al profesor Brugada. Vean un paciente que entra al salón con el signo de Brugada expreso y como tras la ablación epicárdica del tracto de salida del ventrículo derecho y la pared anterior del ventrículo derecho desaparece el signo de Brugada. Desaparece el signo de Brugada y gracias al trabajo de estos profesores ha quedado demostrado que con la desaparición del signo de Brugada desaparecen las actividades eléctricas malignas en estos pacientes. O sea, siendo integrador, esto es una expresión brillante de cómo se identifica electrofisiológicamente, a pesar de que quizás algunos hayan que usar técnicas muy novedosas para demostrar alteración estructural ahí, cómo se identifica electrofisiológicamente con técnicas que ya conocíamos, alteraciones en una zona del área cardíaca que pueden incluso con la ablación ser eliminadas y el paciente disminuye la probabilidad de realizar arritmias malignas. Pero no queda ahí la importancia de este descubrimiento. La importancia es que puedes predecir que todos los pacientes con el síndrome de la Brugada pueden ser tratados en esa zona de sustrato, o sea, en el tracto de salida del ventrículo derecho y la cara anterior del ventrículo derecho. O sea, puedes predecir que todos los pacientes con signo o síndrome de Brugada van a tener una zona que en todos va a estar, o en la mayoría, delimitadas al tracto de salida del ventrículo derecho, la cara anterior del ventrículo derecho, que puede ser tratada y puede mejorar el pronóstico del paciente. Miren la importancia de eso. O sea, que con la electrofisiología básica, con la ayuda de las imágenes de la actualidad, se localizó un sustrato para una patología como el síndrome de Brugada con un pronóstico antiguo tan maligno que puede ser estratificado o más que estratificado puede ser llevado a cabo en todos los pacientes con un tratamiento curativo. Igual, nos preguntamos, aunque sabemos que profesores muy valiosos como los que ya habíamos mencionado están trabajando en esta situación, ¿qué pudiera suceder con el QT largo?
que es una alteración de la repolarización que también produce arritmias malignas. Pero una alteración de la repolarización que el tratamiento pudiese ser similar al de síndrome de Brugada. Imaginen ustedes que se pueda llevar a cabo en todos los pacientes con un QT largo esta técnica igualmente curativa, identificando una zona, volvemos de nuevo al sustrato para ser tratado preventivamente ante la arritmia, y indicando los conceptos que habíamos dicho: sustrato, la manifestación eléctrica es el QT largo, pero la manifestación anatómica es la zona del ventrículo derecho, tracto de salida y área del ventrículo derecho, que eso lo puedes traspolar a todos los pacientes de QT largo preventivamente, o sea, puedes ir a esa zona. Sería algo brillante, aunque algo que, bueno, se supone que profesores como el profesor Papone debe dar solución recientemente. Vamos a abordar ahora las recidivas. Como les decía, siendo integrador, cuando damos tratamiento curativo, o al menos con esa idea a un paciente, lo que estamos tratando es un sustrato que habíamos identificado con técnicas muy avanzadas, como resonancia magnética, como apoyo microscópico, pero con técnicas muy sencillas, como el electrocardiograma. Esos sustratos son los que van a determinar la probabilidad de recidiva que tenga un paciente, entre otros elementos. Es el propio sustrato en sí que te puede dar elementos de si el paciente va a recidivar o no. Eso trata que taquicardias tan comunes como la TRIN tengan una recidiva baja, entre el 4 y 8%, pero taquicardias tan complejas como las taquicardias ventriculares tengan una recidiva alta, un 30 o 40%, o la fibrilación auricular, que muchos pacientes tienen que ir más de una vez a un procedimiento. Eso independientemente de la técnica, de lo que te habla, entre otros factores, es de las características del sustrato propiamente dicho. Por ejemplo, hablamos del circuito de la TRIN. En la TRIN, en la actualidad se relacionaba la vía rápida, en la antigüedad, ahora se relaciona la vía lenta. Se sabe que las vías lentas son posteriores, por eso las vías lentas posteriores están localizadas en la cercanía del seno coronario, o sea, tiene una estructura anatómica, pero funcionalmente pueden haber muchas vías lentas. O sea, volvemos a lo mismo, el sustrato y las características del sustrato. Otro de los elementos de los cuales depende de la recidiva es el soporte técnico. Es conocido de que con el avance de las técnicas o el mapeo no fluoroscópico, las recidivas disminuyen. Todo el avance técnico basado en los conocimientos electrofisiológicos, que son los que van a empoderar estas nuevas técnicas. Por ejemplo, si tiene una buena localización sobre el mapeo de una vía accesoria, te va a permitir identificar en un mapa no fluoroscópico la zona e incidir sobre ella varias veces, pero tienes que partir de un buen mapeo, o sea, una buena localización de la vía accesoria. Vemos a lo mismo, imbricación de técnicas. O de otro elemento que depende de la experiencia del operador, que es sabido que existen estándares internacionales de procedimientos realizados anuales y de volumen de procedimientos realizados por un operador. Además del sustrato, otro elemento que incide en la recidiva es la complejidad de la técnica. Complejidad de la técnica propiamente dicha, que se deriva del sustrato a tratar. O sea, volvemos a lo mismo, al sustrato. Les traigo un ejemplo bien sencillo, ilustrado, en el caso de un paciente que puede tener taquicardias ventriculares. Taquicardias ventriculares que se ven identificadas sencillamente por un electrocardiograma, que podemos en un electrocardiograma con un extrasístole identificar la taquicardia ventricular, o con la propia taquicardia ventricular pueden identificar
el sitio, si es de derecha, si es izquierda, en la mayoría de los casos es izquierda, si es superior, si es inferior. O sea, el electro nos va a llevar a ese mapa anatómico, implicación nuevamente de los conocimientos con las nuevas técnicas, ahora el mejor uso de las nuevas técnicas. Con las nuevas técnicas puedes ver una zona de escara. Una zona de escara que, como ya habíamos definido, corresponde a tejido muerto rodeado de tejido vivo. En esta diapositiva nos muestra cuántas posibilidades tenemos, o algunas de las posibilidades que tenemos, de que circule el estímulo en ese circuito y las diferentes formas que tiene de activarse esos circuitos. ¿Qué nos dice esto? Que puede, a pesar de ser tratado una, dos o varias zonas del circuito, existir recidivas del paciente, porque es algo anatómicamente complejo. En mi modesta opinión, ¿cómo concluiría? Concluiría que hemos avanzado mucho y que el camino de, sobre todo los electrofisiólogos punteros del mundo, y los que nos apoyamos en ello para tratar a los pacientes, va bien en el sentido de que se ha logrado tratar muchas patologías arrítmicas que incluso dan al traste con la vida del paciente. Pienso que incluso el conocimiento de lo básico del de electrofisiología es lo que ha permitido el desarrollo de las nuevas técnicas, y pienso que cada vez que imbricamos los conocimientos básicos con las nuevas técnicas que tratamos alguna enfermedad, nos damos cuenta de que nos queda mucho por descubrir y que eso por descubrir no nos va a ser posible si no vamos a lo básico. La historia eléctrica, el estudio electrofisiológico, que son las expresiones fenotípicas que vamos teniendo de eso que decíamos al principio, que es sustrato, y que la vida nos ha demostrado en la búsqueda de esos sustratos de que muchas enfermedades, como por ejemplo las canalopatías que se planteaban que eran corazones estructuralmente sanos, en realidad no son tan sanos. Y la demostración de que no son sanos en muchos casos ha sido mediante electrofisiología. Un catéter de electrofisiología que te demuestra que la actividad eléctrica en esa zona no es normal, y que te ha apoyado en las nuevas técnicas de imagen no fluoroscópica se le da tratamiento. O sea que aún con la técnica que hemos explotado muchos años, pueden sernos útiles para descubrir nuevas formas de tratamiento e incluso para explicarnos por qué de muchas enfermedades. Muchas gracias. Espero que haya sido de alguna utilidad y gracias por permitirme estar en breve.